Os voy a ser totalmente honesto con este vídeo. Está muy bien invertir en criptomonedas, está muy bien que poco a poco tu capital vaya incrementándose, pero oye, no te olvides de vivir. Es importante pues hacerte una cena de vez en cuando con tu pareja, con tus padres, con tus amigos, comprarte aquellas bambas que tanto deseas o aquel viajecito que siempre está pues en la lista de espera que te lo puedas marcar. Y esto realmente era muy fácil con las criptomonedas desde hace poco hasta el día 20 de diciembre, porque con la tarjeta de Binance Card, que era esta tarjeta de Visa, que era de débito, era muy fácil poder pagar tus viajes, tus cenas con las criptomonedas, ya que hacía una conversión instantánea y aparte te daba un cashback. ¿Qué ha pasado? Que desde el día 20 ha dejado de funcionar, por lo que esta tarjeta ya la podemos dejar de utilizar, pero para esta ocasión os traigo una solución y es que tenemos la nueva tarjeta de Bybit, que es esta de aquí. Es una tarjeta de débito, es una tarjeta Mastercard, con lo que podemos añadir nuestros fondos en criptomonedas y en el momento de pagar en el establecimiento vamos a hacer una conversión de las criptomonedas a directamente dinero fiat. Este vídeo es un vídeo patrocinado por Bybit, pero me va anillo al dedo porque yo justamente ya había pedido esta tarjeta, así que cuando quisieron contar conmigo para hacer pues esta promoción, la verdad me pareció una oportunidad perfecta para demostraros que pese que una tarjeta se haya jubilado, aún tenemos una solución. Lo bueno de este tipo de tarjetas es que realmente se pueden utilizar prácticamente en cualquier establecimiento y normalmente no da ningún problema a la hora de pagar con ella en diferentes países. Yo he pagado con la de Binance muchas veces por Europa, incluso por Filipinas y Bali, y no tuve ningún problema, y la de Bybit de momento aún no la he estrenado, pero me he asegurado de preguntar que si daba algún tipo de problema en ciertos establecimientos o países, y me han dicho que no pasa nada y que se puede utilizar. Y lo mejor es que al igual que la de Binance, que teníamos cashback, es decir, que nos retornaban un porcentaje de la compra, pues con la de Bybit Card también la tenemos. Así que aunque esto sea una promoción, sí que os animaría a que pidierais vuestra tarjeta de Bybit, que tendréis aquí abajo en la descripción, porque podéis obtener $15 gratuitos sin prácticamente hacer nada e incluso ganar 10 extras de la siguiente forma que os voy a contar a continuación. Pero antes de seguir os quiero comentar brevemente quiénes son los que están detrás de Bybit, ya que en el canal nunca habían aparecido. Y Bybit es un exchange centralizado que podríamos considerar que es el número 2 detrás de Binance. Sí que es cierto que desde que lo que pasó con CZ, pues la cuota de mercado se ha repartido entre otros exchanges y Bybit ahora mismo está luchando para mantener esa segunda posición, incluso en un futuro, ¿por qué no superar a Bybit? Lo bueno es que tienen un partner muy estratégico, en este caso con la asociación que hicieron con la escudería Red Bull de Fórmula 1. Como estáis viendo, lo tenemos aquí, lo tenemos también aquí y lo tenemos aquí, por lo que esto al final da muchísima credibilidad a este exchange. Y como os he comentado, están en el número 2 de derivados. Como veis, tenemos la posición de Binance, y que esté en segunda posición teniendo en cuenta que no fue de los primeros exchanges en lanzarse, realmente tiene bastantes méritos. Entonces, como os he comentado, tendréis un enlace aquí abajo en la descripción. Es una tarjeta que podéis pedirla de forma gratuita. Yo de vosotros la pediría porque seguramente más adelante ya sea de pago, o a lo mejor os cobran una pequeña cantidad a modo simbólico para que no todo el mundo pida 25 tarjetas de débito. Pero lo mejor es esto, simplemente que tengamos nuestros fondos en nuestra funding account. Tendremos ya disponible las criptomonedas para pagar con esta tarjeta. Es decir, yo lo que tengo que hacer simplemente es añadir unos fondos. Puede ser Bitcoin, puede ser Ethereum, puede ser USDT, la criptomoneda que querramos, o token. Y luego lo que pasa es que cuando estamos dentro de la Bybit Card, en esta sección nos saldría la cantidad total de fondos que tenemos para gastar y podríamos seleccionar con qué criptomoneda queremos ir pagando. Yo en este caso, como estáis viendo, utilizaría los USDTs y luego podríamos seleccionar hasta 5 criptoactivos, porque obviamente no todas las criptomonedas que tengamos en nuestra funding account los queremos utilizar para gastar en nuestro día a día. Y para aquellos que no sepáis cómo acceder a esta landing, simplemente
simplemente tenemos que irnos a finanzas y darle a cart. Y aquí ya directamente nos saldría toda la información de nuestras tarjetas. Yo tengo una física, que es la que estás viendo ahora mismo en pantalla, y luego también tengo una que es virtual. Ambas las podéis pedir, como os he dicho, sin ningún tipo de coste. Luego tenemos una parte muy interesante y es que cada vez que nosotros estemos gastando nuestros fondos para hacer compras, iremos recibiendo unos puntos. Y estos puntos, si le damos a View Rewards, a ver las recompensas, estaremos viendo cómo podemos obtener premios en Uber Eats, Uber, Steam, PlayStation, Nike, iTunes, IKEA, Google Play, Airbnb, etcétera, etcétera. Por lo que realmente los premios ahora mismo son muy atractivos, ya que todo aquello que vamos gastando con esta tarjeta, que poder estar dulceando una Visa cualquiera y no te da cashback, pues con la de Bybit sí que estás recibiendo un cashback de puntos que luego los puedes canjear por todos estos premios que estáis viendo en pantalla. Entonces, ¿por qué os comentaba que podéis obtener $25 de forma gratuita? Porque básicamente lo que necesitáis hacer es simplemente pedir la tarjeta. El enlace que tenéis abajo en la descripción es un link de afiliado, por lo que de alguna forma me estarás apoyando a que siga haciendo este tipo de contenido gratuito, pero igualmente tú la puedes pedir desde la misma página de Bybit. Entonces, como veis en pantalla, solamente es una oferta limitada para los 10.000 primeros usuarios. Entonces, si realmente estás interesado en obtener una tarjeta que no tiene ningún coste, que te está dando $15 de inicio y que encima te da puntos para luego conseguir premios, para mí es anillo al dedo. De hecho, creo que la de Binance estaba bien, pero la de Bybit como que también te está dando una oferta muy pero que muy atractiva. Entonces, para obtener esos $25 de regalo, el primer paso que debemos de hacer es aplicar aquí, en este botón de color naranja. Vamos a rellenar toda la información y nos van a dar 10 euros de forma gratuita para poder gastarlos con la tarjeta. Podéis probar de hacer una pequeña compra en un supermercado y simplemente haciendo esta primera transacción ya vais a recibir 5 euros de regalo, por lo que 15 euros simplemente pidiendo la tarjeta y haciendo una primera compra no está nada mal. Luego, en el tercer paso, para conseguir esos 10 euros de regalo, simplemente tenemos que hacer una transferencia mínima de 100 euros y se nos va a desbloquear esa opción de obtener esos $10. Sinceramente, tras comentar todo lo que os he dicho, simplemente os animo a que probéis la tarjeta. No perdéis nada y teniendo en cuenta de que más adelante esta oferta se va a finalizar y que seguramente tras los próximos meses podáis hacer bastante dinero, nunca va mal poder gastarlo, ya que tener mucho dinero invertido y nunca disfrutarlo no tiene realmente ninguna esencia. Entonces, comentar de que os van a dar desde un 5 hasta un 10% de cashback, por lo que lo más habitual es que si vais utilizando la tarjeta de forma diaria para comprar el pan, para hacer la compra, para un viaje o lo que sea, normalmente acabaréis consiguiendo bastantes puntos canjeables por todos los premios que os he comentado al inicio del vídeo. Así que bueno, no tengo mucho más que añadir. Espero que esta review de la tarjeta de Bybit os haya gustado. Imagino que muchos de vosotros la acabaréis pidiendo, más que nada porque Bybit es un exchange de confianza. La tarjeta de Bybit no es de pago y la tercera es que os dan cashback con premios a gastar. La de Binance creo que antes os daba BNBs simplemente y estaba un poquito más limitada la oferta, pero la de Bybit que te dé puntos para canjear en lo que tú quieras, creo que realmente ahí está pues el acierto que a lo mejor Binance no había conseguido en todo su tiempo. Así que bueno, simplemente una alternativa más a modo de tarjetas de débito. Sé que hay muchísimas más, pero sí que es cierto que al final intento siempre promocionar aquellas cosas que yo acabo utilizando o que ya estoy utilizando. Así que bueno, esto es todo. Muchas gracias a Bybit por patrocinar este vídeo y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.